Desde los tiempos más remotos, el ser humano ha cargado sombras que no pertenecen al mundo, sino a la mirada que proyecta sobre sí mismo. La inseguridad nace cuando aceptamos como verdad aquello que otros sembraron en nuestro espíritu. Pero todo cambia cuando decidimos observar nuestras debilidades no como cadenas, sino como puertas. Quien se atreve a cruzarlas descubre una fuerza silenciosa que siempre estuvo oculta. La inseguridad prospera donde falta comprensión interior. Muchos creen que surge del juicio ajeno, cuando en realidad nace de la ausencia de dirección interna. Un corazón sin propósito es terreno fértil para la duda. Pero cuando el individuo aprende a gobernar sus impulsos, algo se transforma. Comprende que no necesita vencer al mundo, sino ordenar su propio caos. A partir de ello, la mente recupera su trono perdido. Los antiguos sabios afirmaban que el miedo no desaparece, se inclina ante quien demuestra firmeza. Así, quien desea liberarse de la inseguridad debe aprender a moverse con intención, no con vacilación. Cada paso seguro, aunque pequeño, reorganiza el territorio interior. En ese gesto deliberado nace la autoridad personal. No se trata de ser invencible, sino de ser consciente del propio terreno y de sus posibilidades. La inseguridad nos convence de que somos menores de lo que realmente somos. Distorsiona recuerdos, reduce talentos y exagera fracasos. Sin embargo, cuando el individuo decide observar su vida con mirada estratégica, descubre que ninguna debilidad es definitiva. Maquiavelo sugería que el poder verdadero no está en la fuerza, sino en la claridad. Al iluminar cada rincón oculto, el enemigo interno pierde vigor y la mente avanza con disciplina. Cada ser humano carga una narrativa propia, pero muchos viven sometidos a historias escritas por otros. Liberarse de la inseguridad exige reescribir ese relato. Ese gesto no ocurre en un solo día, sino en la suma de reflexiones, decisiones y pequeñas victorias. Cuando alguien toma la pluma de su propia vida, deja de ser espectador y se convierte en autor, y ningún autor teme las páginas aún en blanco. Lo que llamamos inseguridad es solo la distancia entre lo que somos y lo que creemos ser. Esta distancia se acorta cuando reconocemos nuestras imperfecciones sin celebrarlas, pero sin condenarlas tampoco. El autoexamen, practicado con rigor y honestidad, es una herramienta que pocos dominan, pero quienes lo manejan descubren que su fuerza no nace del aplauso externo, sino de la precisión con que se conocen a sí mismos. La mente insegura busca garantías antes de actuar, cuando en realidad la acción es lo que produce la garantía. El movimiento genera confianza, no al revés. Muchos esperan valentía para iniciar el camino, pero la valentía surge precisamente durante el trayecto. Al adoptar este principio, el individuo deshace años de vacilación. Descubre que la firmeza no es un don raro, es una disciplina construida en los gestos cotidianos. La mirada ajena siempre ha influido en nuestras decisiones, pero nunca debería gobernar nuestro destino. La inseguridad crece cuando entregamos a terceros el derecho de juzgar nuestros pasos. Un espíritu que depende de la validación externa jamás alcanzará serenidad. Pero cuando aprendemos a medir nuestro valor con parámetros internos, las opiniones ajenas pierden poder. Es entonces cuando la libertad comienza a reemplazar la inquietud que nos aprisionaba. Todo ser humano enfrenta batallas invisibles. Algunos se rinden, otros deciden gobernarlas. La inseguridad se debilita cuando dejamos de huir y comenzamos a comprender su origen. No es un enemigo que deba ser destruido, sino un mensajero que señala dónde aún debemos avanzar. Al aceptarla como guía y no como tirana, transformamos fragilidad en estrategia. Y en ese dominio interno se forma el carácter verdadero. Para dominar la inseguridad, es necesario adoptar el método de los antiguos estrategas. Observar, ordenar y actuar con intención. Este es solo el inicio de una transformación mayor que continuará en las siguientes reflexiones. Antes de avanzar, comenta qué parte te impactó más. Dale me gusta al video, sigue el canal y activa la campana. Tu participación sostiene esta jornada y mantiene viva la profundización que aún vendrá. La verdadera liberación de la inseguridad ocurre cuando el individuo comprende que nada externo
puede definir su valor. La opinión ajena es un viento que cambia sin aviso, y sabio es quien no se deja arrastrar por él. Al fortalecer su eje interior, el ser humano descubre que la estabilidad nace de la lucidez. Entonces la inseguridad comienza a perder el territorio que antes dominaba con facilidad. El camino hacia la confianza rara vez es rápido. Exige paciencia, disciplina y una constante disposición a revisar pensamientos que antes parecían inamovibles. Muchos buscan atajos, pero descubren tarde que ninguno sostiene transformaciones profundas. La verdadera seguridad se construye en silencio, dentro de cada decisión consciente. Y quien domina ese ritmo se convierte en dueño de su trayectoria. Uno de los errores más comunes es creer que la inseguridad desaparece cuando logramos algo grandioso. En realidad, se disipa cuando aprendemos a interpretar nuestros propios movimientos. Cuando el individuo entiende por qué actúa como actúa, convierte la incertidumbre en guía. Los antiguos filósofos enseñaban que la claridad precede a la fuerza. Así, quien se observa con profundidad, camina con firmeza inquebrantable. Enfrentar la inseguridad exige coraje, pero no aquel coraje ruidoso y repentino. Es una valentía silenciosa, construida a partir del reconocimiento de nuestros límites. En lugar de negar fragilidades, el sabio las examina. Descubre que cada miedo señala una habilidad aún no desarrollada. Y al transformar el miedo en aprendizaje, desarma al enemigo interno, retirándole la ventaja que antes poseía. La mente insegura exagera amenazas y minimiza capacidades. Es un espejo distorsionado que durante años impide ver lo que realmente somos. Pero cuando el individuo decide ajustar ese espejo, comienza una revolución personal. Pequeñas percepciones revelan grandes fuerzas ocultas, y al descubrir su verdadera dimensión, la persona se vuelve inmune a las sombras que antes la gobernaban sin resistencia. Para superar la inseguridad, es esencial cultivar el silencio interior. En él, el individuo distingue sus propios pensamientos de aquellos que el mundo intentó imponerle. La lucidez nace de esa separación. Y cuando alguien identifica lo que realmente le pertenece, comprende que siempre tuvo más recursos de los que imaginaba. Así, el silencio se convierte en una de las armas más poderosas de la vida consciente. La seguridad no se manifiesta solo en el comportamiento, también aparece en la postura, en la mirada y en la manera en que el individuo ocupa el espacio. Cuando alguien se conoce profundamente, su presencia habla antes que sus palabras. Los demás perciben esa firmeza incluso en el silencio. Esta autoridad silenciosa, observada por los antiguos maestros, es uno de los signos más claros del dominio interior. La inseguridad intenta convencer al individuo de que cualquier paso puede ser fatal. Sin embargo, la experiencia enseña que el riesgo verdadero es permanecer inmóvil. El movimiento, aunque imperfecto, aporta claridad. Cada avance revela caminos nuevos y disipa antiguas ilusiones. Así, quien decide actuar descubre que el miedo no es un muro, sino una cortina delgada. Al atravesarla, encuentra horizontes que antes desconocía. El crecimiento interior exige constancia. No basta comprender principios, es necesario aplicarlos día a día. La inseguridad regresa siempre que dejamos de practicar la autoconciencia. Por ello, los sabios insistían en la disciplina. Sabían que la mente, cuando es entrenada, se vuelve aliada. Y mediante ese entrenamiento, el individuo construye una fuerza que no vacila, incluso ante las mayores incertidumbres. El dominio de la inseguridad no solo transforma la percepción interna, sino también la manera en que el individuo interactúa con el mundo. Cuando la mente deja de temer su propia sombra, la vida adquiere un ritmo más firme y deliberado. Este estado no surge de revelaciones súbitas, sino del trabajo silencioso de reconocer patrones y corregirlos. Así, la persona descubre que la seguridad es una práctica continua. Comprender la naturaleza de la inseguridad es reconocer que siempre fue solo un velo sobre la propia potencia. Al retirarlo, el individuo percibe que la verdadera autoridad nace de la lucidez cultivada, no de las circunstancias. Esta reflexión
Concluye la jornada con precisión y propósito. Si estas palabras ampliaron tu entendimiento, comenta, da like, sigue el canal y activa la campana para fortalecer este trabajo.